Caso criminal, Waninkoff, desaparición. La tarde del 9 de octubre de 1999, Rocío Waninkoff, de 19 años, visitó a su novio Antonio José Jurado en su domicilio en la Cala de Mijas y hacia las 21 horas con 30 minutos salió sola camino a su casa, que distaba unos 500 metros, con intención de ducharse y volver a ver a su novio en la feria de Fuengirola. Tras este hecho, desaparece y se le pierde la pista. En las declaraciones de la Guardia Civil, hubo discrepancia en lo que respecta a la vestimenta que llevaba ese día, ya que la madre Alicia Hornos y la hermana Rosa declararon que vestía una camiseta blanca con logotipo Nike y un pantalón morado elástico, mientras que el novio declaró que no llevaba tal camiseta y que nunca la había visto con tal prenda. Un hombre declaró haberla visto camino a su casa, pero la policía no le preguntó por la vestimenta. A la mañana siguiente, Alicia Hornos, su madre, se extrañó por la ausencia de su hija y envió a su otra hija Rosa a la casa de Antonio José Jurado para que preguntara por ella. A su regreso, Rosa le dice que no se preocupe, ya que aunque Antonio José no fue a la feria porque se quedó dormido, le ha dicho que la vieron en la feria y era posible que se hubiera quedado a dormir en casa de alguna amiga. Pero nadie comprobó si realmente la habían visto sus amigas o si se había quedado a dormir con alguna. Con el paso de las horas, Alicia Hornos, intranquila por la falta de noticias de su hija, con el fin de despejarse, sale a dar un paseo junto con su compañero sentimental, Juan Cerrillo. Alicia comentó a Juan que le iba a enseñar unas ruinas que existían adentrándose en un descampado, percatándose ella, a escasos metros, de la existencia de unas zapatillas de deporte que identificó como pertenecientes a su hija, de un pañuelo y de manchas de sangre en el suelo. Inmediatamente lo pone en conocimiento de la Guardia Civil, la cual procede al acotamiento de la zona y se confirma que tanto las zapatillas como los restos de sangre existentes en el suelo y el pañuelo corresponden a Rocío Waninkoff. La investigación afirma en el acto del juicio que las gotas de sangre se inician en la misma calzada a una distancia de 1.10 metros de la acera, formando un reguero que continúa hacia el descampado hasta una zona donde existe un gran charco de sangre donde se desangró. En dicho lugar habían huellas de un vehículo que por las características de las mismas podrían corresponder a un modelo pequeño, cuyos neumáticos ya no estaban disponibles en el mercado, estimándose que debían tener una antigüedad de unos 6 años. En dicho vehículo fue muy probablemente donde se trasladó el cuerpo, pues las huellas dejadas estaban superpuestas a los restos de sangre y a las dejadas por el arrastramiento del cadáver, que en un primer momento se realizó para ocultarlo. La investigación sitúa los hechos a las 22 horas del día 9 de octubre de 1999, coincidiendo con la declaración en juicio de un taxista que manifestó que ese día regresaba de dejar a unos clientes en Fuengirola y al llegar a la altura en donde aparecieron los restos de sangre y zapatillas, esquivó un vehículo todoterreno que se encontraba parado encima de la acera, contrario al sentido de dicho vehículo, con las luces puestas, y que al cruzarse con él pudo oír un enorme chillido o grito que le hizo asustarse hasta el punto de subir rápidamente los cristales de las ventanas de su vehículo, y a los 3 o 4 días de enterarse de lo que allí había sucedido, acudió a la Guardia Civil para manifestar lo que él había visto y oído. Este dato es importante porque sitúa la agresión de Rocío a las 22 horas de dicho día, pues, según su declaración, se fijó en el reloj de su vehículo y marcaba exactamente dicha hora. El 17 de octubre de 1999 se organiza en la Cala de Mijas una búsqueda dirigida por la Guardia Civil. Tras más de 3 semanas de búsqueda infructuosa, el día 2 de noviembre apareció el cadáver de Rocío totalmente desnudo en unos terrenos ubicados entre Marbella y San Pedro de Alcántara, pertenecientes al complejo donde se encuentra el restaurante denominado El Rodeíto. Más tarde se determinó que había sido apuñalada repetidamente. El cadáver estaba en muy mal estado, probablemente por haber sido rociado con líquido inflamable y quemado, por lo que no pudo determinarse si había sido abusada sexualmente. A poca distancia del cuerpo se encontraron 2 bolsas de basura tipo industrial o comunitaria, de color negro, conteniendo entre otros objetos personales 2 camisetas, de las cuales una de ellas era de color blanco con el anagrama Nike, pero no se encontró en dichas bolsas ninguna vestimenta correspondiente a la parte inferior ni tampoco de su ropa interior. No existe duda en cuanto a que aquellas prendas eran las que llevaba Rocío cuando la asesinaron, ya que constan en ellas los desgarros ocasionados por las puñaladas. Según la declaración de los investigadores en el acto del juicio, en una de las bolsas que aparecieron junto al cadáver consta escrito en grandes caracteres el número 8. Según los investigadores, estas bolsas fueron unidas entre sí con cinta adhesiva en forma de sudario. Apareció asimismo una pegatina de las repartidas por el párroco señor Tejero en la búsqueda organizada el 17 de octubre de 1999. Esto hizo sospechar que quizá el asesino o algún cómplice fueran del círculo de Rocío o de su familia.
El lugar donde fallado el cadáver necesariamente debía ser bien conocido por la persona que allí lo depositó, ya que el acceso al mismo parte de un camino existente que se inicia perpendicularmente a la carretera, inapreciable para los conductores que no conozcan su situación. El propietario del citado restaurante El Rodeíto manifestó que viendo en la televisión la noticia de la desaparición del cadáver de Rocío, reconoció a una persona y que ésta, junto con otra, muy poco tiempo atrás, habían mantenido contactos para arrendarle el negocio. Este dato lo puso en conocimiento de los investigadores, así como el nombre y teléfono de la persona a la que reconoció en la televisión, quienes resultaron ser familiares de Rocío. Esto también parecía indicar que el culpable podría estar entre el círculo familiar de Rocío, ya que conocían bien esa zona donde fue depositado el cadáver. Investigación. Durante los primeros días tras la aparición del cadáver, la Guardia Civil facilita a los medios de comunicación 3 informes diferentes y contradictorios sobre las condiciones en que se encontró el cadáver. Interrogan inicialmente como principal sospechoso al novio de Rocío, Antonio José Jurado. El hecho de haberse quedado dormido en su casa en lugar de haber acudido a la feria de Fuengirola como había acordado, la contradicción respecto a la ropa que vestía Rocío, la circunstancia de poca altura desde su dormitorio a la calle, etc., le puso en situación muy sospechosa. Durante los interrogatorios negó contundentemente los hechos y afirmó asimismo no tener carné de conducir, extremo este que se comprobó, pero paradójicamente se supo que conducía habitualmente. Fue puesto en libertad sin cargos. Otra persona sospechosa y sometida a vigilancia fue María Dolores Vázquez Mosquera, nacida en Betanzos, provincia de La Coruña, profesional de la hostelería, vecina de la Cala de Mijas y expareja de Alicia Hornos, la madre de Rocío. La Guardia Civil le intervino en su línea telefónica e incluso introdujo en su círculo social a una agente femenina, psicóloga, quien posteriormente declararía que Dolores era fría, calculadora y agresiva. La Guardia Civil fue reduciendo la lista de sospechosos hasta centrarse en Dolores Vázquez. La propia Alicia Hornos estaba convencida de la culpabilidad de Dolores Vázquez y fue una de las principales instigadoras de la acusación. Ante la publicidad y alarma social suscitadas por el caso, la Guardia Civil aceleraba sus pesquisas y finalmente la detuvo como sospechosa, por lo que pasó a prisión preventiva. Durante varios días, se la sometió a largos interrogatorios sin que en ningún momento se derrumbase. Dolores Vázquez negó una y otra vez haber tenido parte en los hechos, declarando que el 9 de octubre de 1999 estaba al cuidado de su madre y de una hija de su sobrina de 2 años y medio. Manifiesta asimismo que esa noche realizó algunas llamadas telefónicas desde su domicilio que se podrán acreditar mediante los correspondientes recibos. El juez declaró que la acusada mantenía una actitud manifestante amable, diciendo que, cuando se la invitó a realizar un descanso, ella dijo que no era necesario y que tras un vaso de agua estaba presta para continuar. En una rueda de prensa, el fiscal y la Guardia Civil declararon que 2 fibras correspondientes a la ropa deportiva que Dolores Vázquez vestía habitualmente habían sido cotejadas con fibras encontradas en el cadáver de Rocío y se correspondían casi en su totalidad. La prueba se había realizado con microscopio por el Instituto de Toxicología. La Fiscalía se opuso a la libertad de la acusada, aseverando la certeza de la prueba. El juez instructor de Fuengirola, D. Román Martín, deniega la libertad provisional solicitada por el abogado defensor de la detenida, Pedro Apalategui. A partir de ese momento, la opinión pública, alimentada por la prensa y televisión sensacionalistas, ya condenan a Dolores Vázquez como culpable del asesinato. Desde el Laboratorio de Investigación Criminalista de la Guardia Civil se solicitan las fibras para realizar un nuevo análisis, ya que con el efectuado por el Instituto de Toxicología no hay garantías de fiabilidad. El análisis de ADN definitivo concluye que las prendas intervenidas no guardan similitud con las encontradas en el cadáver de Rocío Guanincoff. El abogado de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, ante la evidencia de todos estos extremos, vuelve a solicitar su libertad provisional, pero el juez instructor deniega nuevamente la petición. Juicio. El juicio se hizo con un jurado popular y la Fiscalía se centró en descalificar la persona de Dolores Vázquez sin importar pruebas concluyentes que la inculparan. Se centró en la relación que la acusada había mantenido en el pasado con la madre de Rocío y en la relación maternal que la acusada había tenido hacia Rocío. El juez no intervino para frenar este irregular curso del procedimiento. Testimonios. Testificó la Guardia Civil para declarar que ninguna de las huellas dactilares encontradas en las bolsas de plástico se correspondía con las de Dolores Vázquez. La defensa solicitó el cotejo con las huellas encontradas en los objetos que contenían la bolsa, pero el juez negó la prueba. También declararon que las fibras encontradas en el cadáver de Rocío no coincidían con las fibras de la ropa de la acusada y que la pegatina de los grupos
de búsqueda que había aparecido en los alrededores del cadáver no había sido utilizada ya que no estaba despegada del papel protector. Declararon que el día del crimen Dolores Vázquez no utilizó su coche ni alquiló otro. Por otra parte, el modelo del coche de marca Toyota de la acusada era de tipo deportivo de rueda ancha y no aparecieron ese tipo de huellas ni en el lugar de la agresión ni en el de la aparición del cadáver. Es destacable que los neumáticos del vehículo utilizado en el crimen eran muy antiguos y ya no se encontraban disponibles en el mercado, a pesar de lo cual los investigadores barajaron la hipótesis de que Dolores Vázquez hubiera podido alquilar el vehículo para trasladar el cadáver, pese a que las compañías de alquiler de coches renuevan la flota con mucha frecuencia. El fiscal del caso, el señor Montijano, manifestó que Dolores Vázquez vive en una zona en donde residen muchos extranjeros y estos tienen costumbre de dejar las llaves puestas, por lo que pudo coger cualquier coche que su dueño hubiera dejado en tales condiciones. Begoña Martínez, sobrina de la acusada, declaró que el 9 de octubre de 1999, junto a su marido e hija de 2 años y medio, se trasladaron desde su domicilio habitual en Granada hasta el chalet de su tía Dolores en Mijas, a donde llegaron sobre el mediodía. Almorzaron y alrededor de las 9 de la noche se trasladaron a Málaga para cenar en casa de unos amigos, dejando a Dolores Vázquez en la vivienda al cuidado de la niña y de su madre. María del Mar Torres, amiga de la sobrina de la acusada, confirmó que el 9 de octubre de 1999 ésta fue con su marido a cenar a su casa, dejando a su hija a cargo de su tía Dolores Vázquez. La acusada Dolores Vázquez declaró que solo se ausentó de su casa el tiempo de cruzar al restaurante Oasis, a 7 metros desde su domicilio, para comprar tabaco y tirar la basura. El resto de la noche no se movió de la casa. Se acredita con documentos de Telefónica que estuvo hablando por teléfono desde las 22 horas con 34 minutos hasta las 23 horas con 10 minutos y posteriormente de nuevo a las 23 horas con 17 durante 2 minutos. Rosa María Díaz, compañera de trabajo de Dolores Vázquez, declaró que ésta le telefonió para decirle que no podía ir a visitarla por motivo de estar al cuidado de su madre y su sobrina. Describe a la acusada como una persona buenísima y generosa, a la que le encantan los niños y que atiende con dedicación a los mayores, entregándose a las personas que la necesitan, añadiendo que jamás ha presenciado una sola escena de violencia suya, sino un comportamiento exquisito. Una empleada ucraniana que había trabajado en el domicilio de Dolores Vázquez declaró que ésta agredió con un cuchillo un cartel de Rocío el 2 de noviembre de 1999, día del descubrimiento del cadáver. Marisa Sevillano, la bruja, declaró que la acusada había acudido a su consulta de vidente y le había contado ciertos planes de venganza contra Rocío. Encarnación Lozano, empleada del restaurante Oasis, declaró, al año de transcurridos los eventos, que María Dolores Vázquez se acercó a la ventana de la cocina a las 23 horas con 30 minutos del 9 de octubre de 1999 para comprar tabaco, con signos de estar nerviosa y el tiempo que decía que venía de correr. El propietario del restaurante Oasis declaró que Dolores Vázquez nunca se ausentaría de su domicilio sin tener a una persona al cuidado de su madre. Asimismo manifestó que la última vez que Dolores limpió la fosa séptica de su casa fue aproximadamente un año antes de ocurrir los hechos y que lo hizo porque su vecino se lo pidió. Posteriormente nunca se volvió a limpiar, pues si lo hubiera hecho se habría dado cuenta no solo por el olor que se desprende al realizar esta operación, sino también porque hubiera visto el camión de la empresa que lo hace, ya que es un camión que ocupa la mitad de la calle estrecha. Antonio José Jurado, novio de Rocío, declaró que Rocío salió de su casa a las 21 horas con 30 minutos vestida con un body de color burdeos, con tirantes y pantalón vaquero. Otra testigo ocular declaró que efectivamente Rocío iba así vestida cuando la vio dirigirse por el camino de la calle de la Cortijera. El abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, insistió al novio en el tema de la camiseta blanca con el logotipo Nike, y este aseguró que jamás vio a Rocío vestir esa prenda. La madre del novio de Rocío declaró que sobre la camiseta llevaba una Rebeca gris marengo con cremallera porque recordaba que ella misma se la subió. La madre de Rocío y la hermana Rosa declararon que a las 17 horas con 30 minutos de esa misma tarde salió vestida con una camiseta blanca con logotipo Nike y unos pantalones morados de tipo elástico. Ambas declararon que fue la última vez que la vieron con vida y que no había subido de nuevo a su casa. Alicia Hornos, madre de Rocío, dijo que su hija no podía llevar esa chaqueta ya que se encontraba en su domicilio. Los forenses manifestaron que Rocío murió desangrada en el lugar donde fue asaltada, que aproximadamente pudo permanecer en dicho lugar de 4 a 6 horas y que posteriormente el cadáver fue trasladado a alguna casa en donde se le desnudó y se prepararon las bolsas que aparecieron junto al mismo. Según los 5 forenses, es inusual que en tan poco periodo de tiempo se produzca en un cadáver tan avanzado estado de descomposición, casi esqueletizado.
pero que existían casos, aunque muy pocos, constatados en la práctica forense. Conclusiones del Ministerio Fiscal. Según las conclusiones del fiscal, basadas en la investigación de la Guardia Civil, Dolores Vázquez, que se encontraba haciendo deporte por la zona de la Cortijera, alrededor de las 10 de la noche, se encontró inesperadamente con Rocío. Discutieron y con un estileto punzón que portaba la asesinó, arrastrando su cadáver hasta unos matorrales para esconderlo. De camino a su casa, se detuvo a comprar tabaco en el restaurante Oasis en la ubicación El Chaparral y entró en su domicilio que está justo enfrente. Posteriormente, cogiendo el coche de cualquier extranjero, o auxiliada por otras personas involucradas, volvió al lugar de los hechos sobre las 2 de la madrugada para recoger el cadáver, introducirlo en el coche y llevarlo hasta su domicilio, desde donde, tras varios días, realizó su posterior traslado. Sentencia. El jurado popular en su veredicto se limitó a repetir literalmente las conclusiones del fiscal y en septiembre de 2001 declaró a la acusada culpable del asesinato. Tras este veredicto, el juez de la Audiencia Provincial de Málaga, Fernando González Ubieta, el 25 de septiembre de 2001 condenó a María Dolores Vázquez a 15 años y un día de prisión y a una indemnización de 18 millones de pesetas. Pero el caso no cerró ahí, sino que el abogado defensor de Dolores Vázquez, Pedro Apalategui, presentó un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que revisó la sentencia y ordenó a la audiencia celebrar un segundo juicio a la vista de la falta de motivación detectada en el veredicto del jurado. Se consideró que la gran repercusión que el crimen había tenido en los medios de comunicación y la marea de opinión pública contra Dolores Vázquez tuvieron quizás más influencia de la debida en un jurado popular formado por ciudadanos legos en derecho. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló la sentencia por la existencia de insuficiente motivación para condenar a la sospechosa. Al día siguiente de dicha anulación, Dolores Vázquez fue puesta en libertad tras haber vivido 17 meses en prisión. La celebración del segundo juicio se estableció con fecha en octubre de 2003. Sin embargo, el caso sufrió un vuelco completo al encontrar el mismo perfil biológico de ADN de la escena del crimen de Rocío en un nuevo caso, esta vez el de Sonia Caravantes. La colilla que recogieron a 2.5 metros de la mancha de sangre de la explanada donde se secuestró a Rocío coincidía con el ADN encontrado en las uñas de Sonia. Ambos pertenecían a un ciudadano inglés llamado Tony Alexander King, quien fue detenido y confesó ambos asesinatos. Sin embargo, a pesar de haberse demostrado su inocencia, Dolores Vázquez no ha recibido ninguna indemnización por el error judicial sufrido.